es considerar cuál es la demanda más inelástica. Y el desvío va a ser del costo marginal, va a ser mayor cuanto menor sea la elasticidad. Por eso, como dice acá, la distancia entre el costo marginal y el precio va a ser función inversa de la elasticidad. Para que este mecanismo de solución, de regulación, sea eficiente, o sea, para que yo tome como criterio la elasticidad-precio, necesito validar un supuesto muy importante. Ese supuesto muy importante es lo que en microeconomía llamamos elasticidades cruzadas nulas. ¿Se acuerdan de su curso de micro? Yo podía mirar qué pasaba con la demanda del bien A cuando variaba el precio del bien A, y eso sería EI, pero también podía analizar qué pasaba con la demanda del bien I cuando variaba el precio del bien J, y eso sería la elasticidad cruzada entre J e I. Cuando yo propongo como mecanismo de regulación analizar y tomar en cuenta exclusivamente las EI, estoy suponiendo que cuando yo varío el precio de un bien de este monopolio, ese precio solo afecta la demanda de su bien, y no afecta la demanda del resto de los precios de la economía. Es un supuesto, por eso llamamos supuesto crítico o supuesto heroico, es un supuesto muy fuerte. ¿No? En la vida, piénsenlo, paremos un minuto acá porque esto es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. No me acuerdo si ya se los expliqué en algún momento, si ya se los expliqué, avísenme. Les expliqué la diferencia entre el análisis de equilibrio parcial y el análisis de equilibrio general. ¿Alguien me está contestando? Creo que no. No, a mí yo creo que tampoco. En microeconomía nosotros estudiamos que existen dos tipos de análisis: el análisis de equilibrio parcial y el análisis de equilibrio general. Cuando nosotros queremos estudiar lo que pasa en un mercado, como respuesta a algún cambio, ya sea un cambio de política o un cambio en algún parámetro, estoy haciendo lío, podemos hacer dos tipos de análisis. El equilibrio de análisis parcial es cuando analizamos qué pasa en un determinado mercado. Por ejemplo, sube el precio de la carne y queremos estudiar qué pasa con la demanda de carne. Eso es un análisis de equilibrio parcial. Un análisis de equilibrio general sería, sube el precio de la carne, ¿qué pasa con los precios del resto de la economía? Según las características del bien que estemos analizando, a veces hacer el análisis de equilibrio parcial es válido, a veces hacer el equilibrio de equilibrio parcial no es válido. El ejemplo de manual es si estudiamos qué pasa con el precio de la nafta. Si queremos estudiar qué pasa con el bienestar de la sociedad cuando aumenta el precio de la nafta, y solo analizamos hacemos un análisis de equilibrio parcial mirando qué pasa con el mercado de la nafta, vamos a cometer un error muy grave como economistas. Porque cuando veamos los datos, vamos a ver que el consumo de nafta no varía. Hay datos, ustedes los pueden buscar en la Secretaría de Energía y van a ver que si miran qué pasa con el precio de la nafta del 2015 al 2021, el precio de la nafta aumentó muchísimo, las ventas de combustibles no varió casi nada. ¿Por qué? Porque justamente, como todos sabemos, la nafta es un bien cuya demanda es bastante inelástica. Ahora, si sube el precio de la nafta, eso genera dos fenómenos extra que debemos analizar. Uno
como el bien es inelástico, quiere decir que la cantidad de ingresos que los consumidores destinan a consumir nafta aumenta y por lo tanto el ingreso disponible para consumir el resto de los bienes es menor. Por lo tanto, lo que deberíamos analizar es si efectivamente, como predice la teoría, cuando aumenta mucho el precio de un bien cuya demanda es inelástica, lo que termina pasando es que disminuye la demanda del resto de los bienes. Punto número 2, como el combustible, además, es un insumo básico para la producción de otras actividades, básicamente el comercio, cuando sube la nafta, suben los demás precios. Si no, pregúntenle a los yanquis, como vimos en el primer clase, lo que pasó después de que la OPEP se puso de acuerdo y subió el precio de los combustibles, del petróleo. O sea, en realidad, si nosotros decidimos, ¿no? Vamos a la primer diapositiva. ¿Dónde está? Cuando nosotros decidimos intervenir en un monopolio natural, estamos interviniendo. ¿Dónde está? Vamos a poner un dibujito mejor. Cuando nosotros intervenimos en un monopolio natural, intervenimos porque consideramos que el bien que se produce, o servicio que se produce, es un bien estratégico o muy importante para el funcionamiento de la economía. Si no, no lo regularíamos. Lo que estoy diciendo es que si nosotros estamos regulando, si el Estado decide regular la producción de un bien, no tiene ningún sentido suponer que las elasticidades cruzadas son nulas, porque si las elasticidades cruzadas son nulas, quiere decir que el bien que estamos regulando no es un bien estratégico o indispensable, y por lo tanto, ¿para qué lo vamos a regular? No, supongamos que estamos analizando, supongamos que por alguna razón estamos analizando el mercado de caviar. ¿Por qué vamos a regular el mercado de caviar? ¿Qué sentido tiene? El precio del caviar tiene efectos, ingresos sobre el resto de los mercados. Las elasticidades cruzadas del mercado de caviar, perdón, de la demanda de caviar, no, las elasticidades del precio del caviar afectan la demanda del resto de los mercados. No tiene ningún sentido regular el mercado de caviar. Ahora, regular el mercado de las llamadas telefónicas, regular el mercado de combustibles, regular el mercado de gas, regular el mercado de gus, ya es otro cantar porque justamente sus elasticidades cruzadas definitivamente no son cero. Si las elasticidades cruzadas no son cero, entonces el desvío óptimo no va a depender exclusivamente de las elasticidades precio, sino que además va a depender de las elasticidades cruzadas. ¿Se entiende? Yo no termino de entender bien todo esto de las elasticidades que se cruzan y las demandas que se cruzan también. Vos acá con el precio de Ramsey tenés que agarrar un precio determinado en base a las 3 demandas, o son 3 precios distintos y tenés que ver cómo combinarlos para tener el costo marginal más bajo. O capaz entendí todo mal, pero... Mirá este gráfico, esta Sí. diapositiva. Son 3 bienes distintos, ¿no? Sí, Entonces, yo mi primera opción, yo tengo una empresa que produce más de un bien, con la misma estructura de costos. Entonces, tengo 3 demandas distintas porque son 3 bienes distintos con la misma estructura de costos. En los 3 mercados, el costo marginal está por debajo del costo medio. Por lo tanto, el precio
Si se iguala al costo marginal, no cubre el costo medio. Por lo tanto, la empresa se funde. Una solución intuitiva, o la solución intuitiva, es que en cada mercado el precio se iguala al costo medio. Lo que la regulación de precios de Ramsey se pregunta es si no habrá una solución que desde el punto de bienestar sea superior a esto. ¿Qué quiere decir? Que en cada mercado el triángulo entre el costo medio y el triángulo que se genera por fijar el precio por encima del costo marginal sea el más pequeño posible. O sea, lo que estoy viendo es cómo fijo P1, P2, perdón, acá, ¿no? Cómo fijo P1, P2 y P3, de forma tal de que la empresa no pierda plata. La primera solución es decir, ok, que el precio no se iguala al costo marginal, o sea, el precio esté por arriba del costo marginal, o por debajo, después lo veremos, y que esa diferencia entre el precio y el costo marginal sea función de la elasticidad de demanda, precio. Ahora, si ustedes miran los textos, van a ver que cuando maximizamos la función de bienestar, sujeto a que el monopolista no pierda plata, para llegar a esta solución, a la solución donde el precio se separa del costo marginal en función inversa de la elasticidad de demanda, precio. Decía, para llegar a esta solución necesito suponer que las elasticidades cruzadas son nulas. Porque si las elasticidades cruzadas no son nulas, cuando yo varío P1, no solo estoy afectando la demanda del bien 1, sino que estoy afectando también la demanda del bien 2. Y a su vez estoy afectando la demanda del resto de los bienes que no produce el monopolista. ¿Se entiende? Sí, un poco mejor. O sea, en la vida real, o sea, imagínate si yo quiero regular el precio de la luz. Y entonces digo, tengo distintos productos. O sea, en la vida real, analicemos el caso de la luz, que justamente es uno de los temas que se está debatiendo ahora, de la energía eléctrica. Tengo una estructura de costos que me permite brindar distintos servicios, no porque el bien sea distinto, sino porque segmento el mercado. Entonces tengo el consumo residencial, el consumo de luz que hacen las familias, y tengo el consumo comercial y el consumo industrial. Porque en realidad yo segmento por niveles de consumo. Una fábrica consume cantidades, valga la redundancia, industriales de luz, a diferencia del consumo que hace una familia. Entonces yo puedo pensar que Edesur, Edenor, venden dos productos distintos. Luz para familias, luz para empresas. Ahora, quiero regular ese servicio. ¿Cuál es el problema que tiene ahora el gobierno? El problema que tiene el gobierno es que las tarifas están congeladas. Y dice, bueno, vamos a subir las tarifas. Dice, no, pará, si subís las tarifas, ¿no? Hay una regulación, hay una norma del gobierno anterior que dice que las tarifas se tienen que actualizar por el precio del dólar. Como devaluamos, o como se devaluó, yo no tomé la decisión, ¿no? Si ajustamos las tarifas por el precio del dólar, las tarifas van a subir. Por ejemplo, en 2020 las tarifas aumentaron alrededor del 40%, el dólar se devaluó alrededor del 40%. Por lo tanto, si se cumple la normativa, las tarifas deberían aumentar el 40%. Como ustedes saben, porque lo deben haber estudiado o lo van a estudiar en macroeconomía, estamos en un caso de lo que los economistas llamamos inflación por costo. Si yo aumento la demanda, la tarifa de luz un 40%, eso va a generar un shock inflacionario. ¿Por qué? Porque todos los productos tienen como uno de sus insumos básicos la energía.
Por eso el gobierno es que pisó las tarifas. Ahora el problema que tiene es que si sigue pisando las tarifas, en algún momento las empresas quiebran. Ok, regulemos las tarifas. ¿Cuánto aumentamos las tarifas para que las empresas no pierdan plata? ¿Aumentamos todas las tarifas de la misma forma? ¿Le aumentamos lo mismo al consumo residencial que al consumo industrial? ¿Podemos pensar que la elasticidad-precio de la energía eléctrica tiene elasticidad cruzada nula? Perdón, ¿podemos pensar que la elasticidad cruzada de la demanda de energía eléctrica es nula? No. Si justamente la pisaste porque te diste cuenta que si subís la luz, aumentan los precios de toda la economía. Entonces no te alcanza solamente con mirar la elasticidad-precio, sino que tenés que mirar las elasticidades cruzadas. ¿Se entiende? Sí, quedó bastante más claro. Gracias, Ricardo. Es un problema porque esto se entendería mucho mejor si yo tuviera un pizarrón y desarrollaría los modelos, pero no se puede. Además ya me aburrí, lo hacía cuando era más joven. Ustedes tienen los libros, agarren los libros y hagan los ganchos y se van a dar cuenta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Una consulta, en cuanto a la última ecuación que estaba mostrando en la diapositiva más adelante, Esta. que decía EI, esa, ¿sería Sí. la elasticidad propia más la del bien cruzado? Más la elasticidad cruzada. Claro, exactamente. O sea, esto porque está simplificado para no asustarlos. Si ya leyeron los textos, van a ver que la fórmula es un poco más compleja. Porque la notación estricta es mucho más compleja, ¿no? En la práctica yo tengo una firma multiproducto. Entonces tengo primero, como en el caso de la luz residencial y la luz industrial, tengo que tener en cuenta el efecto del aumento de la luz industrial sobre el consumo de la familia, de luz residencial. O al revés. Y después tengo que tener en cuenta el efecto de la luz, no, eso que dije estaba mal. Tengo que tener en cuenta el efecto de la luz sobre la demanda de todos los bienes. No, siempre es inversa. No sabemos, tenemos que ver. O sea, en la práctica, Melina, la intuición sigue siendo lo mismo. O sea, cuanto más elástica sea la elasticidad, ¿qué quiere decir más elástica? Más afecte la demanda de cualquier bien. Eso, ¿no? Miremos el gráfico este. Más elasticidad, ya sea precio o elasticidad cruzada, significa que el consumo de los bienes que estoy analizando se mueve del óptimo. Entonces yo lo que necesito, y si se mueve del óptimo, me genera un triángulo. ¿No? Ejemplo, aumenta la luz. Como aumenta la luz, y a mí no me aumenta el ingreso, yo en lugar tengo que seguir pagando la luz porque doy clase por internet, trabajo en mi casa con internet, o sea que si no pago el servicio, si no pago la luz, si no pago el abono de internet, no puedo ni dar clase ni trabajar. No puedo cumplir con mis dos trabajos, trabajar y dar clase y ser economista. Entonces, ¿qué hago? Disminuyo mi consumo del resto de los bienes. Entonces, Melina, lo que termina pasando es que me sube el precio de la nafta, de la luz, y baja el consumo del resto de los bienes. Claro, lo que digo es, en la función que está en la otra diapositiva, dice que Sí. es la función de, ahí en esa, dice E sub I menos Sí. E sub I. Ahí no Sí. dice 1 sobre
a las No, elasticidades. no dice 1 sobre porque me dio fiaca escribirlo. Hay que verlo. Ah, listo, ok. Esa era la En, pregunta. en realidad, si mirás el paper, vas a ver que aparece el 1 sobre. Pero la Perfecto. idea es que no me alcanza. En realidad, la idea es que a mí no me alcanza con mirar solamente las elasticidades cruzadas. Tengo que mirar todas las elasticidades. En 1995, hace un rato yo les conté, cuando se privatizaron, cuando se privatizó Intel, yo les conté que el mercado, la regulación, aseguraba el monopolio a Telefónica y a Telecom en su zona del AMBA por 5 años. Cuando se cumplieron los 5 años, la normativa decía que el gobierno debería liberar el mercado. Esto generó para las empresas un problema muy serio. Ustedes ni habían nacido, algunos de ustedes quizás sí, pero cuando nosotros estudiamos el mercado telefónico, esto que voy a hablar les va a sonar a chino, ¿no? Pero porque ahora nosotros hablamos por WhatsApp, básicamente. Y yo hablo por WhatsApp con mis amigos que viven en mi mismo barrio y con mis amigos que viven en Bélgica. Con todos hablo por WhatsApp. No pago nada. En ese momento, nosotros estudiábamos el mercado de la telefonía fija y decíamos que el mercado de la telefonía fija era un mercado multiproductor porque brindaba 3 bienes: llamadas urbanas, interurbanas, llamadas dentro de la ciudad de Buenos Aires, llamadas entre Buenos Aires y Mendoza, y llamadas internacionales, llamadas entre Buenos Aires y Bélgica. El problema que tenía en ese momento el servicio de telefonía es que yo para llamar a Bélgica, para tener una conversación con Bélgica, puedo usar el servicio que me presta una empresa local o puedo usar el servicio que me presta una empresa en Bélgica. En la práctica, ¿qué quiere decir? O yo llamo a Bélgica o de Bélgica me llaman a mí. Eso se llamaba, en ese momento, llamada callback. Entonces había avisos en los diarios donde se promocionaban servicios de callback. Un numerito al que vos llamabas por teléfono y en lugar de pagar la tarifa que Telefónica y Telecom te cobraban por hacer una llamada internacional, podías pagar la tarifa que te cobraba una empresa en Bélgica por darte ese servicio. ¿Por qué? Porque la estructura de tarifas de subsidio cruzado en Argentina subsidiaba las llamadas urbanas con el precio y las tarifas interurbanas e internacionales. La tarifa urbana tenía un costo muy cercano al costo marginal, las tarifas urbanas e internacionales tenían un costo por encima. Entonces, si se cumplía la regulación, lo que decía la regulación, y el mercado se liberaba, imagínense que estamos analizando este mercado. P1 es llamadas urbanas, P2 y P3 son llamadas interurbanas. Resulta que P2 y P3 están por encima del costo medio. Y P1 está al nivel de costo medio. Perdón, sí, al nivel de costo marginal. P2 y P3 están por encima del costo medio. Si yo desregulo el mercado, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo que pasa en la práctica. Ustedes no prestaron atención, pero yo hace un rato les dije que en la ciudad de Buenos Aires existe el servicio de IPLAN, que brinda servicios de Internet y de telefonía por IP en Puerto Madero y en la zona del Corredor Norte. ¿Por qué no tengo servicio de IP acá donde vivo yo? Porque no es rentable. Cuando se desreguló el mercado, las empresas dijeron vamos a competir y vamos a competir en el segmento más rentable. Obviamente el segmento más rentable es aquel sector del mercado donde están los consumidores de más altos ingresos. Mismo razonamiento. Si yo libero el mercado de llamadas urbanas e interurbanas internacionales
y las llamadas interurbanas y las llamadas internacionales están fijadas a un precio por encima del costo medio, en esos dos mercados existen beneficios extraordinarios. Por lo tanto, van a atraer consumidores. Por lo tanto, las empresas telefónicas y telecom van a sufrir competencia en los mercados donde sus precios están por encima del costo, que les permiten compensar la pérdida que obtienen en el mercado de llamadas urbanas. Bueno, todo esto se los cuento porque en ese momento Telecom y Telefónica contrataron a una consultora de economía muy seria, una de las más importantes de Argentina, para que elaborara una propuesta de cambio en los precios, justamente de la Telefónica y de Telecom, para que dejaran de tener subsidios cruzados. Eso es un texto que ustedes, si googlean, lo pueden encontrar y se van a dar cuenta que esa consultora aplicó una estructura de precios de Ramsey sin considerar, o solo considerando la elasticidad de precio. ¿Por qué hizo eso? Puede ser por problemas de información, también puede ser porque si solamente considero las elasticidades de precio, las tarifas suben más. Me quedan 5 minutos. Antes de terminar, les quiero hacer un último comentario sobre regulación de monopolios. En estos momentos hay a nivel académico una revolución en términos de la teoría de la regulación. Porque hasta ahora había un consenso donde se decía que la teoría de la regulación debería ser aplicada ex post. ¿Qué quería decir? En un determinado mercado, el regulador debería atender denuncias de comportamiento monopólico y actuar en consecuencia. A partir del crecimiento de la economía de las plataformas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, los especialistas en competencia generaron informes recomendando cambios en la legislación para que la regulación en términos de mercados competitivos pase a ser ex ante. Ejemplo, como ustedes deben saber, la estructura básica, la estrategia básica de las grandes empresas digitales, Google, Amazon, Facebook, es comprar competidores, ¿no? Facebook se compró Instagram, se compró, ¿cómo era la que no existe más? Snapchat, se compró WhatsApp. Google se compra cualquier cosa que aparece ser un competidor. Y hasta ahora esas compras eran habilitadas por los organismos de regulación. En todo el mundo, en Argentina también, cuando una empresa tiene que una empresa que tiene alto poder, participación de mercado, compra a otra empresa, tiene que pedir autorización al organismo regulador. El cambio regulatorio que está sucediendo, la recomendación de cambio regulatorio, que en realidad en estos momentos está tratándose, por ejemplo, por lo menos en Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos está tratando un cambio de regulatorio, propone que se invierta la carga de la prueba. O sea, hasta ahora, el regulador tiene que probar que yo soy monopolio y que si soy, mejor dicho, que yo tengo una alta participación de mercado y que esa alta participación de mercado genera perjuicio a los consumidores. La propuesta regulatoria que se está discutiendo en el Senado de Estados Unidos invierte el razonamiento. Si una empresa va a comprar un competidor, es la empresa la que tiene que demostrar en la justicia que esa fusión o esa adquisición no va a generar efectos negativos ni sobre los consumidores ni sobre el resto de los competidores. En la literatura sobre regulación se llama este problema zona muerta, ¿no? Donde básicamente lo que dicen es que en los mercados donde las empresas digitales son muy fuertes, no se generan más innovaciones. ¿Por qué? Porque los competidores, mejor dicho, los
posibles competidores no quieren competir con los gigantes porque saben que los gigantes los pueden, para decirlo en términos muy marketineros, destruir. Entonces, hay toda una discusión en la literatura donde se estudia cómo en los mercados donde Google, Facebook, Amazon tienen posición dominante, no se generan más innovaciones, justamente porque esos empresarios no quieren sufrir la competencia de los gigantes. Son las 11, me fui. Chau, chicos.